Dios los bendiga. Bienvenidos a Crossroads. Es una bendición tenerlos con nosotros, los que están aquí en el santuario, los que nos ven por medio de YouTube. Que el Señor los bendiga y los guarde. Me llamo Teo, soy uno de los pastores aquí. Y si hay visitas, hay tarjetas ahí enfrente de las bancas donde están sentados, las cuales pueden llenar y después la pueden entregar a uno de los servidores o a una mesa, en la mesa que está allá atrás. Es una bendición, hermanos, estar con ustedes este domingo. Dios ha sido bueno. Nuestro Dios ha vencido todos nuestros obstáculos, incluyendo la muerte, y nos ha dado salvación. Esta mañana quiero pedirles que reflexionen sobre la siguiente pregunta: ¿cuál es la mayor amenaza a la que se enfrenta la iglesia cristiana hoy en día? Si les preguntaran a ustedes, ¿cuál sería su respuesta? Algunos de nosotros podríamos pensar que es el pluralismo, el relativismo o cualquier otro ismo que existe. La mayoría de nosotros probablemente pensamos que la mayor amenaza para la expansión del reino de Dios son los gobiernos corruptos que apoyan agendas liberales, agendas seculares. Si bien los gobiernos corruptos del mundo, de hecho, desafían a la iglesia y su misión, la mayor amenaza para la iglesia existe dentro de ella misma, no afuera. Y el mayor peligro es la sutil, engañosa y seductora autosuficiencia y confianza en uno mismo, la cual es caracterizada por el legalismo en la iglesia. En la serie de Hechos vemos que la iglesia se ha enfrentado a oposición y a persecución. Hoy veremos cómo se pone a prueba el evangelio de la gracia, cómo la gracia la ponen a prueba. En los últimos capítulos hemos visto cómo las buenas nuevas del evangelio ha llegado hasta los gentiles. Los gentiles eran personas que no eran israelitas. Eso nos incluye a nosotros, a ti y a mí. A medida que los miembros de la iglesia primitiva quieren que los que han llegado a conocer a Jesús de los gentiles observen las tradiciones que ellos han estado observando y que se les han transmitido a los otros a través de los años, entonces llegan a los gentiles y los que siempre han observado la ley quieren que ellos observen la ley. En otras palabras, lo que están diciendo es que aún les falta algo, a pesar de que ellos han recibido, los gentiles, el Espíritu Santo. La idea central de hoy aborda este tema con el cual seguimos batallando, luchando el día de hoy. Tratamos de depender en nosotros. La idea principal es que el Evangelio de la Gracia nos invita a descansar en la obra consumada de Cristo. Cuando Cristo estuvo en esa cruz, antes de morir, dijo: consumado es. No hay nada más que podamos agregar para nuestra salvación. El Evangelio de la Gracia nos invita a confiar en lo que Cristo ha hecho y no en lo que nosotros hacemos o no hagamos. El Evangelio de la Gracia nos invita a vivir por la gracia de Dios, no a vivir para obtener la gracia de Dios. Ya hemos recibido la gracia, así que ahora podemos vivir de ella, no para ella, para obtenerla. Cristo es suficiente. Añadir a nuestra salvación, no necesitamos agregar nada a ella. Es Cristo suficiente. La salvación nunca ha dependido de lo bien que actuemos, de nuestra fidelidad a Dios, sino de la fidelidad de Dios hacia nosotros. Amén. Porque nosotros somos infieles. En Isaías dice que todos nos hemos desviado, a una nos hemos vuelto en contra de los caminos de Dios. Entonces la salvación no depende de nuestra fidelidad a Dios, sino de la fidelidad de Dios a su pacto. Abran sus Biblias, por favor, a Hechos 15. Les pido que se pongan de pie, si pueden, en honor de la lectura de la palabra de Dios. Si no tienen Biblia, hay Biblias ahí enfrente donde están sentados. Y si no tienen una en su casa, se la pueden llevar. Solamente les pedimos que la lean y no la guarden. La Biblia, la palabra de Dios, fue hecha para ser leída, para ser escuchada. Así dice Hechos 15, versículos 1 al 5. Algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos.
Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos. Los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Esta es la palabra de Dios. Pueden tomar su lugar. Déjenme orar. Padre Celestial, gracias porque tanto Pedro, Pablo y Bernabé y aún Jacobo, Señor, se levantaron en ese concilio, en ese debate, en ese primer concilio que hubo, Señor, y acordaron que no es necesario agregar ninguna señal, nada a nuestra salvación, Señor. Tú lo has provisto todo. No debemos de abusar de la gracia, pero sí debemos de vivir de ella, Señor. Así que ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a ser fieles, Señor, y ayúdanos a rendirnos, a morir a nosotros mismos para que tú vivas en nosotros, Padre Celestial. Ayúdanos a dar el fruto del Espíritu Santo, Señor, y que no creamos la mentira de Satanás de que necesitamos algo más, Señor, sino que en Cristo lo tenemos todo. Te damos gracias por este pasaje, Señor, y pedimos tu bendición y que podamos ser oidores, pero también hacedores de tu palabra. Te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, este es un pasaje muy bonito donde el Evangelio se está proclamando y como en toda iglesia, después de un tiempo surgen diferentes puntos de vista y el Evangelio de la gracia se está poniendo a prueba. Hay personas que han tenido la ley y eso es lo que han conocido toda su vida, pero el Evangelio, la Escritura, la salvación no es por obras. No sé ustedes, pero yo estoy muy agradecido con Dios por toda la revelación, por la Escritura, especialmente por este capítulo. Dios había hecho un pacto con Abraham, como mencionamos anteriormente en algunos de los sermones, en Génesis 17. Y la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham es que todos los varones en la casa de Abraham, sus hijos y sus descendientes, todos los varones iban a tener que ser circuncidados como señal del pacto. Y aún los extranjeros que gustarían añadirse a la fe de ellos, al judaísmo. Dios también les había dado muchas leyes sobre cómo acercarse a Dios y cómo tratarse los unos a los otros, incluyendo a los esclavos, a los extranjeros, e incluso lo que podían y no podían comer. Así que los israelitas tenían que circuncidarse después de 8 días después de haber nacido. Vemos cómo Dios está dando revelación también a los gentiles y ellos aunque son bienvenidos a la iglesia, hay algunas personas que le están pidiendo que se circunciden para formar parte del pueblo de Dios. Así pues, en este capítulo veremos cómo se desafía la gracia, cómo se defiende la gracia y cómo se concede la gracia. Primero, vemos que la gracia es desafiada. Hemos visto claramente que el Evangelio de Jesús es para todos. Lo sabemos no solo por los capítulos 13 y 14 que acabamos de ver, sino también de los capítulos 10 y 11, donde Pedro va a la casa de Cornelio y él y todos los que están ahí se convierten. Pedro predicó a Cornelio y su familia. Ellos invocaron el nombre del Señor y se les concede el Espíritu Santo. Pedro informa de esto a la iglesia y comparte la visión que Dios le había dado acerca de no llamar común o impuro a nada de lo que Dios ha purificado. Esto no tiene que ver simplemente con los alimentos, sino también con los gentiles. Y escuchen lo que les dice al respecto a su audiencia. En Hechos 11, 15 al 17, les dice: cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo:
Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios le dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? Entonces Pedro está siendo muy sabio y él reconoce que ir en contra de Dios no es bueno. La cuestión no era si los judíos debían seguir observando la ley en este pasaje, sino que algunos judíos de la iglesia creían que los gentiles observaran la ley para ser salvos, y eso no es bíblico. La enseñanza que ellos decían, los judíos decían, la enseñanza no era que no eres salvo, no entras en una relación con Dios solo porque invocas el nombre del Señor, confías en Jesús, su muerte y su resurrección. Ellos decían, esto no es todo, sino que tienes que estar marcado, tienes que formar parte del pacto de Dios con Israel. En otras palabras, tienes que convertirte al judaísmo, seguir la ley de Moisés y creer en Jesús. Esto es lo que equivale a la salvación. Eso es lo que están diciendo las personas ahí que tienen este argumento. Estos creyentes de la iglesia estaban diciendo básicamente que Jesús más las obras de la ley y la circuncisión equivalen a la salvación, lo cual ponía en peligro el evangelio de la gracia. Pablo después escribiría muchas cartas, varias cartas, discutiendo esto, explicando esto, de que no somos salvos observando la ley o circuncidarnos, sino que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces, este tema es de suma importancia y gracias a Dios por este capítulo, gracias a Dios por este concilio, que ahora nosotros no tenemos que observar esas cosas necesariamente. Solo quiero hacer una observación aquí, porque probablemente seamos muy duros con esas personas que estaban en la iglesia y que querían que los gentiles observaran estas cosas. Es posible ser cristiano y no tener comprensión correcta de ciertas doctrinas. La salvación no se basa en el conocimiento, sino en la fe en Cristo. Y una vez que seguimos a Jesús y nos sometemos a su palabra y a la enseñanza bíblica, podemos crecer en la comprensión de la doctrina bíblica. Tenemos que dar a las personas espacio para aprender y crecer una vez que se acercan a Cristo. El hecho de que conozcan a Jesús no significa que hayan llegado a la meta y tengan una comprensión correcta de todo lo que la Biblia enseña, especialmente si vienen de diferentes contextos religiosos. Claro, podemos desafiarlos y hacer todo lo posible por discipularlos, y lo vamos a hacer en la verdad, pero debemos dar un poco de gracia para las personas que aún pues viven con ese legalismo, porque ellos siguen creciendo en su fe. Todos tenemos preferencias, hermanos, todos aquí. Todos a veces ponemos esas preferencias encima o como si fueran la palabra de Dios. Les voy a confesar. Cuando yo estaba buscando iglesia, si en la iglesia estaba predicando el predicador con corbata y traje, no iba a aplicar ahí. Esa es mi preferencia, pero eso no está al nivel de las Escrituras. Nunca debe de estar. Entonces, esa es mi preferencia y todos tenemos. Ahora bien, tal vez te estás preguntando, ¿qué tiene que ver este pasaje conmigo? Vivo en el siglo XXI y quizás eso fue un problema en la iglesia en ese entonces, pero ahora hemos superado el legalismo y estamos libres de él. El problema es que nosotros también somos propensos a volver a nuestros viejos hábitos, a intentar presentarnos santos y aceptables ante el Señor por nuestros propios medios. Aunque estamos libres de la circuncisión y de las leyes del kosher, seguimos luchando contra el legalismo. Queremos demostrarle a Dios que de alguna manera nosotros somos dignos de Él aparte de la cruz, o que Él hizo bien en salvarnos, porque míranos ahora que también nos vestimos o que también nos comportamos. Qué gran ejemplo somos para este mundo caído. Mira las cosas de las que no nos aprendemos, de drogarnos, de emborracharnos, de ir a los bailes y todo eso. Nos abstenemos y gloria a Dios por ello. Pero eso no me hace una mejor persona delante de Dios. Solamente el sacrificio de Cristo en la cruz me hace aceptable.
Y está bien, no debemos darnos a los excesos. No estoy diciendo que no lo hagan. Obviamente no debemos hacerlo. Pero mi salvación no depende de mi comportamiento, mi fidelidad a Dios, sino de la fidelidad de Dios. En que cuando éramos aún enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Y hermanos, no cometan este error. Antes de Cristo necesitábamos el Evangelio, y el Evangelio lo necesitamos cada día. Cada día. No podemos vivir por nuestras propias fuerzas, porque la carne nos aparta de Dios, mas el Espíritu nos acerca, da testimonio de que somos hijos de Dios. El corazón de todo esto, de que también nos vestimos, todo eso, es el orgullo. El orgullo es el catalizador de la justicia propia y no se limita a nosotros. Cuando alguien no rinde también o no es tan espiritual como nosotros lo somos o pensamos que somos, nosotros lo condenamos. Este hermano no vino a la oración, anda en la carne, o no le gusta orar. Este hermano no vino a apoyar a los proyectos que no es tan espiritual. No, nunca debemos de juzgar. Y segundo, debemos de apoyarnos unos a otros. Tal vez esa persona no puede hacer algunas de las cosas que estamos haciendo, pero la cuestión es que cuando ponemos esto, nos llenamos de orgullo, porque pensamos que somos mejor que los demás. Siempre nos comparamos con los que hacen menos que nosotros, nunca con los que hacen más. Pero no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo se manifiesta el legalismo en nuestros días? El legalismo se manifiesta como normas no escritas de la iglesia. Es como cuando te casas. Tú tienes reglas que no son escritas, pero dices, bueno, pues nunca vemos la tele cuando estamos comiendo. Y esta es una regla no escrita. Y tal vez tu cónyuge pues decide prender la tele y para ti es como lo último, ¿no? Pero todos tenemos reglas no escritas y las tenemos también en la iglesia. Por ejemplo, el código de vestimenta, el estilo de música, la ubicación del piano. Dicen, de ahí no me lo vayan a mover porque se divide la iglesia. Y ustedes pueden reírse, pero ha pasado. Esta alfombra que ven aquí, hubo un concilio, nosotros creo que en los 80, y me dijeron que casi se dividió la iglesia por el color. Entonces, tal vez para nosotros parezca una tontería, pero todos tenemos ciertas cosas en nuestra vida que las queremos poner al mismo nivel de la palabra de Dios. El color de la carpeta, de la alfombra, de las cortinas, todo eso a veces causa división. También el legalismo aparece como una lista de requisitos que la gente asocia con la madurez espiritual. Por ejemplo, la asistencia a la iglesia. Yo asisto a todos los cultos, por tanto, soy más espiritual que los demás. Bueno, qué bueno, y ven a los servicios, pero eso no te hace mejor que los demás. Gracias a Dios por tu fidelidad. El diezmo, yo siempre diezmo desde que me convertí en diezmado, entonces, y los demás no diezman por falta de fe. Tampoco, ¿no? Qué bueno que puedas diezmar o ser voluntario para todo. Estas personas, el legalismo se enfoca en lo que hacemos y no en lo que Cristo hizo por nosotros. El legalismo se alimenta de lo externo, no de los frutos internos del Espíritu Santo. Ahora no estoy diciendo que estas cosas sean malas, qué bueno que las hacemos, pero ¿cuál es la motivación? Tú no te vas a ganar más terreno allá en el cielo por hacer eso. Qué bueno que lo hagas y motiva a los demás a hacerlo, pero no bases tu justicia en lo que haces o no haces, sino en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Estas cosas no son malas, pero cuando las añadimos al Evangelio, estamos imponiendo a las personas una carga que Dios nunca quiso que tuvieran. Cuando añadimos nuestro rendimiento o nuestras preferencias al Evangelio, básicamente estamos diciendo, para que Dios te acepte, tienes que hacer esto o aquello, o no hacer esto o aquello, y entonces vas a ser santo y agradable ante Dios. Cuando nuestra posición ante Dios se basa en otra cosa que no sea en la obra consumada de Cristo, nos hemos desviado un poco del camino. Y eso fue lo que les pasó a los fariseos. Ellos externamente intachables, oraban 3 veces, ayunaban,
Hacían todo eso y ellos ponían su fe en eso. Ellos pensaban que por hacer todo eso y no hacer todo lo que Dios no les pedía que no hicieran, que estaban bien. Pero dijo Dios a ellos: me alaban de labios, pero su corazón está lejos. Y hermanos, nosotros cometemos el mismo error. Yo también, todos, porque somos humanos, porque queremos presentarnos en nuestro orgullo. Yo tengo que aportar algo a mi salvación. Y no, obviamente me tengo que comportar como hijo de Dios, buscar la santidad, pero no hay nada que yo pueda hacer para presentarme santo y agradable delante de Dios, sino lo que Cristo hizo. Así que Pablo y Bernabé no están dispuestos a ceder ante el peligro de los judaizantes a la iglesia y debatieron intensamente con ellos. Pablo después escribiría en Romanos 3, 24 al 28, dice: todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente en la ignorancia, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Una vez más, fe. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. O sea, Pablo dice claramente, no es por observar la ley, sino por lo que Cristo hizo, por fe, por gracia, por medio de la fe. Así pues, algunos creyentes a los que quiero dar el beneficio de la duda están cuestionando la gracia. Lo único que han conocido son las señales del pacto, la ley de Moisés, y ahora los gentiles que eran sucios, que no tenían el pacto, Dios los ha llamado a formar parte de la familia de la fe, sin ningún requisito, como dirían en inglés, ¿are you kidding me? Entonces, debemos de darle cierta razón a ellos, ¿no? Dicen, ¿el evangelio es solamente creer? Bueno, no solamente creer, ¿no? Pero en la segunda parte de esta historia vemos la gracia es defendida. Pedro expone su defensa sobre la gracia. Pedro siempre es el que habla primero ahí, siempre es el que se mete en problemas. Entonces, pero aquí defiende la gracia. Dice así el versículo 6 en adelante. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto, porque era muy importante. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, al igual que a nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Pablo está defendiendo la salvación por gracia. Se trataba de un asunto muy importante que podría haber dividido la iglesia, este debate. Así que Pedro pasa a defender no lo que él pensaba, sino lo que Dios le había revelado. Y la prueba de ello es que a los gentiles también se les había concedido el Espíritu Santo. Ahora para nosotros dice, pues sí, pero es la presencia de Dios en el creyente. Es lo que está ahí. Ellos ya tienen a Dios. También el meollo del asunto es que Él les dice, Pedro siempre dice las cosas como son. Dice, ¿cómo nos atrevemos a imponer a los gentiles una carga que ni nosotros mismos hemos podido cumplir plenamente? Aunque los israelitas los judíos intentaban seguir la ley, observarla fielmente, fallaban. Porque la palabra de Dios dice que si fallas en uno, es como si hubieras fallado en todos. Todos sabemos que esforzarnos más no sirve de mucho, porque se trata de confiar en uno mismo. La fuerza de voluntad para ser mejor personas no cambia el corazón. Esforzarme más solo me muestra lo pecador y lo malvado que soy.
porque siempre me quedo corto de lo que Dios demanda. No necesitas hacer esto o aquello, necesitas un nuevo corazón. Pedro está diciendo que la ley era algo que nadie puede obedecer perfectamente. Era un yugo pesado, pero cuando Jesús aparece, Él hace esta invitación al mundo. En Mateo 11, 29 al 30 dice: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Solo en Cristo podemos encontrar descanso. Solo en Cristo podemos encontrar justificación. No en nuestros esfuerzos, no en que tan bien nos vestimos o en que tan bien nos comportamos. Qué bueno que queramos hacer eso, pero en Cristo obtenemos descanso para nuestras almas. Así que Pedro suelta una frase de esas que dejan a todos boquiabiertos. Mira el versículo 12 de Hechos 15, dice: toda la multitud hizo silencio. Todos se quedaron como, pues, ¿qué puedo decir ante eso? Después de esto, Bernabé y Pablo empiezan su defensa. Dice: y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. En la iglesia primitiva y en el Antiguo Testamento se realizaban señales y prodigios como prueba de que Dios estaba detrás de lo que el profeta estaba haciendo. De ese modo, Dios ponía el sello en lo que estaba sucediendo y aprobaba de eso. Y eso era el testimonio. Y Pablo le está diciendo: así Dios hizo señales y prodigios para que comprobar lo que estaba haciendo viene de Dios y no de Pablo y Bernabé. Mientras estos líderes exponen sus argumentos, Santiago o Jacobo, el medio hermano de Jesús, aunque no era apóstol, era también un líder de la iglesia de Jerusalén, se levanta para defender la gracia. En Hechos 15, del 13 en adelante dice: cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo: escúchenme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras del profeta, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto de tiempos antiguos. Por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de las cosas contaminadas por los ídolos, de la fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Un buen liderazgo es caracterizado por esto. Me encanta cómo los líderes de la iglesia primitiva recurren a las Escrituras, a la palabra de Dios, para defender su argumento. Utilizan la Escritura, la Biblia, para defender la gracia. Esto no es un nuevo concepto. La gracia siempre estuvo ahí. La conclusión de este concilio fue: miren, está claro, por las Escrituras y por el Espíritu Santo, sabemos que Dios ha concedido la salvación a los gentiles. No tienen que hacer nada para obtenerla. Es por gracia mediante la fe en Jesús. Sin embargo, no se puede leer este pasaje sin quedarse perplejo ante el versículo 21 y el versículo 29 más adelante, de que hay ciertas observaciones que Jacobo sugiere. Pero lo que Jacobo y los ancianos quieren reforzar es una sensibilidad por parte de los gentiles para no hacer nada que sacrifique la comunión y unidad con los creyentes judíos que son salvos. El llamado es a pensar en el panorama general. Dios está creando algo nuevo aquí que se llama la iglesia. Y no hay ni judíos ni gentiles, sino que son un solo pueblo en Cristo. El Evangelio nos libera para obedecer a Dios, pero alguien puede argumentar, si los gentiles están libres de la ley, ¿por qué hay 4 peticiones específicas de obediencia? Bueno, el Evangelio es más que un simple alivio de la ley.
es también la liberación para obedecer a Dios. El Evangelio nos libera del pecado, no para pecar nuevamente, sino para obedecer a Dios. Los 3 primeros requisitos ayudan a los gentiles a crear unidad con los creyentes judíos y con cualquier otro judío no creyente que pueda convertirse en el futuro. El cumplimiento elimina el estorbo, la observación de estos requisitos. Debido a que la comida es uno de los eventos comunitarios más importantes que tiene lugar alrededor de una mesa, los judíos siguen observando estas leyes alimenticias hasta el día de hoy. Así que si los gentiles y los judíos van a comer juntos, en aras de la unidad se les pide que cumplan estos requisitos, estas observaciones, aunque esto no los hace merecedores de la salvación, sino por amor que se abstengan de estas cosas. Es lo que le pide Jacobo y los ancianos. El último, la inmoralidad sexual, es una ley moral. Y la ley moral de Dios es algo que siempre debemos cumplir como cristianos. Así que no se trata de cumplir para ser justificados, sino de cumplir por amor a Dios y por amor al prójimo. La inmoralidad sexual está vinculada a la adoración, estaba vinculada con la adoración a ídolos. Y era también algo que Dios había pedido a su pueblo que se abstuviera. Cuando el pueblo de Israel, cuando contrataron los enemigos del pueblo de Israel, a Balaam, para que los maldijera, Dios no puede maldecirlos, pero lo que sí recomienda el falso profeta es que los inviten a sus fiestas y ahí hay fornicación, ahí hay desenfreno, ahí hay inmoralidad sexual, y por eso viene el juicio de Dios sobre los israelitas. Así que la inmoralidad sexual estaba vinculada a la idolatría. Y la inmoralidad sexual sigue siendo un tema importante hoy en día. Desgraciadamente sigue pasando. Sigue siendo de una de las cosas de las cuales nosotros debemos abstenernos como cristianos. Debemos esforzarnos por hacer el bien, por tener dominio propio. Es una lucha de todo hombre y de toda mujer. Todos estamos en esa lucha. Así que en este concilio, la gracia es desafiada, la gracia es defendida y por último, la gracia es dada. Hechos 15, 22 al 32 dice: Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabás y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos, y enviaron esta carta con ellos. Los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son los gentiles, saludos. Puesto que hemos oído que algunos de nosotros, a quienes no autorizamos, los han inquietado con sus palabras, perturbando sus almas, nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo. Estos hombres han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también les informarán las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales, que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales que han sido estrangulados y de fornicación. Si se guardan de tales cosas, harán bien, pásenla bien. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Cuando los hermanos la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartía, siendo Judas y Silas también profetas, y exhortaban y confortaban a los hermanos con un largo mensaje, como el mensaje del día de hoy, un largo mensaje. Entonces, gracias a Dios por su palabra. En esta reunión del concilio fue muy importante porque las implicaciones, lo que se decidió hasta el día de hoy, tiene repercusiones, y gracias a Dios por la decisión que tomaron. Lo que era un tema difícil podría haber dividido a la iglesia primitiva, pero no fue así, porque el Evangelio nos lleva a un lugar, nos lleva a la unidad de la iglesia. En Cristo no puede haber desunión. Tenemos diferencias, claro, pero si todos nos abrimos al Espíritu Santo, a su dirección, Él creará unidad dentro de la iglesia
y de todas las demás iglesias que creen en la Biblia y honran a Cristo. Entonces, no solamente con nosotros, sino con otras iglesias allá afuera que también tienen buena doctrina. Así que, al igual que el Evangelio nos mantiene unidos, también nos impulsa hacia los demás. Qué bueno que estemos aquí, que haya unión, pero también debemos llevar el Evangelio a los demás allá afuera. De vez en cuando surgen cuestiones muy serias que la iglesia debe abordar. Y aquí en Hechos 15 tenemos un modelo bíblico de cómo manejar tales cuestiones, tales temas. Una obediencia inquebrantable a Jesús y a su Evangelio y regocijo mutuo. Estas dos cosas, Jesús primero, la comunidad después, conducen a llevar a cabo la misión de Dios. La conclusión a la que llegó este concilio fue: no hagamos nada que impida a alguien crecer en su relación con el Señor o llegar al conocimiento salvador de Jesús. Como cristianos, no usamos nuestra libertad para entregarnos a lo que queremos. Por un lado, estamos diciendo que somos salvos por gracia, pero esa gracia no vamos a gustar de ella. En Gálatas 5, versículo 13 dice: pero porque ustedes, hermanos, a la libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, para pecar, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Entonces, la libertad que tenemos en Cristo no es para darle licencia libre para el pecado, para darle rienda a la hilacha, como decimos en mi pueblo, sino para someternos a Cristo y servirnos unos a otros. El objetivo principal de nuestra vida es glorificar a Dios y llevar a las personas hacia Jesús. Y si hay algo que nos aleje de eso, aunque sea permitido por las Escrituras, deberíamos dar un paso atrás y pedirle sinceramente al Espíritu Santo que nos guíe antes de seguir adelante. Me encanta ese espíritu de unidad de la iglesia primitiva, ese deseo de poner a los demás sobre nuestros propios deseos y necesidades que se refleja en este capítulo. Gracias a Dios por ese concilio. Entonces, ¿cómo puedo aplicar esto en mi vida? ¿Cómo puedo aplicar lo que se hizo en ese concilio en mi vida personal, en mi caminar con Dios? Primero, identifica lo esencial en la fe, en la vida. Hay un viejo dicho protestante que dice así: en lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; en todo, amor. Una vez más, en lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; y en todo lo que hagamos, amor. Hay aspectos de nuestra fe que no podemos negociar ni negar. Son los fundamentos, los pilares de nuestra fe, las cosas por las que estamos dispuestos a dar nuestra vida. Jesús es Cristo. Él es Señor y Salvador, el único camino al cielo. Creemos en el nacimiento virginal, en la infalibilidad y la inspiración de la palabra de Dios. En el Dios Trino, creemos en la Trinidad. Creemos en la resurrección y en la segunda venida de Jesús. Esas son cosas fundamentales sobre las cuales no podemos negociar, ni cambiar, ni negar. Estas son algunas de las cosas que debemos mantenernos muy firmes. No son negociables. Romperemos la comunión con alguien si empieza a enseñar algo diferente o añadir o quitar algo a estas doctrinas. Estas son las causas por las que moriríamos. Si alguien también empieza a enseñar, no, pues el matrimonio puede ser entre un hombre y un hombre. Bueno, obviamente vamos a dividirnos sobre eso, ¿no? Sin embargo, hay cuestiones secundarias que no deberían ser a causa de conflicto. La vestimenta del domingo, el estilo de cantos, de himnos que cantamos acá. Acá cantamos himnos, coritos, canciones contemporáneas, cantos contemporáneos. También la hora del servicio. Yo sé que antes se reunían a las 6, ahora nos reunimos a las 12:15. Cuando yo llegué aquí nos reuníamos a las 12, ahora 12:15. Esa no debe ser una razón por la cual nos dividamos. El color de las paredes, tal vez no te guste el color que se van a pintar, pero no debe ser eso es algo secundario, no es algo esencial. O dónde está ubicado el piano. Desgraciadamente se han dividido iglesias por eso. Entonces, identifica lo esencial de la fe, y eso lo podemos hacer a través del discipulado. Y bien, hermanos, viene el discipulado, no se preocupen. Lo segundo,
Ve el conflicto como una oportunidad de crecer. Dado que el conflicto es inevitable, donde se reúnen 2 o 3 personas, habrá diferentes opiniones, habrá diferentes caracteres y habrá diferentes gustos. Y más en una congregación como la de nosotros. No solamente porque estamos un poco morenos en la piel, significa, y hablemos el mismo idioma, significa que realmente pues estamos de acuerdo en todos. Vinimos de diferentes países, como 7, 8 países diferentes, tal vez 10, cuando todos estamos aquí, y todos tenemos, pues en mi pueblo es así, o en mi país es así. Bueno, esas son cosas secundarias. Qué bueno que sea así, qué bueno que funcionó allá, pero aquí estamos en Estados Unidos y las cosas son muy diferentes. La cultura es diferente, las leyes son diferentes, o si se aplican en general. Entonces debemos tomar eso en contexto. Pero bueno, el conflicto es inevitable, y dado que lo es, aprovéchalo como una oportunidad para crecer. Cuando estés en conflicto, pregúntate, ¿cómo está Dios utilizando este conflicto para sacarme de mi zona de confort? El conflicto es una oportunidad que Dios nos da para que ofrezcamos gracia y para que recibamos gracia también. En una iglesia con personas de todos los ámbitos de la vida, orígenes y experiencias, habrá conflicto. Pero seamos como esta iglesia primitiva y unámonos una vez más con un espíritu de humildad y de gracia. Y hablemos de ello. Si hay conflicto, no trates de ocultarlo. En el concilio de Jerusalén hubo un debate animado. O sea, había personalidades fuertes, eran líderes. Hubo un debate muy animado. Hubo un intercambio de opiniones. Hubo diferentes puntos de vista. Pero todo se hizo con amor y con el afán de alcanzar la unidad y de darle la gloria a Dios. Me alegro mucho que Pablo y Bernabé no ocultaron lo que ellos pensaban y creían. Me alegro mucho de que no dejaron pasar las falsas enseñanzas solo porque querían evitar el conflicto. No sé ustedes de dónde sean, pero en México el conflicto lo queremos evitar a todas maneras. Es algo muy común, pero no debemos de evitarlo. En cambio, debemos de abordarlo. El conflicto es inevitable aquí en la iglesia, en tu hogar, en el matrimonio, con tus hijos, en la escuela, en el trabajo. El conflicto está en todas partes. Utiliza el conflicto como una oportunidad de crecer. No huyas de él, no lo evites, ni le temas. Abórdalo con rapidez y valentía, pero asegúrate de hacerlo en oración, con empatía, compasión y amor, con un espíritu enseñable y abierto. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor, porque es inefable, porque es inspirada por ti. Gracias por este concilio de Jerusalén, Señor, donde diste sabiduría a líderes, Señor, personas con caracteres fuertes, con personalidades muy importantes y Señor, les diste un espíritu de unidad cuando pudo haber sido muy divisivo el tema que estaban tratando. Padre, pido por unidad en la iglesia. Pido que nos enseñes qué es las cosas por las cuales deberíamos dividirnos, Señor, y las cosas por las cuales tenemos libertad y no debería haber división. Padre, sabemos que hay personas de diferentes países, de diferentes estatus social en esta congregación, pero gracias, Señor, porque tú nos has unido y somos uno en Cristo, somos un nuevo pueblo. Pedimos que tú seas glorificado, Señor, y que recibas la honra y la gloria, Señor, y pedimos que seamos oidores y hacedores de tu palabra. Te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.